Dios nos va a hablar. Vamos a 1 Samuel, capítulo 23. Cuando Rich habló en varias semanas de la vida de David en 1 y 2 Samuel, cuando nos fuimos de descanso, decidí seguir buscando en estos libros porque Dios lo había llevado al pastor ahí. Y el Señor me animó a seguir estudiando esto, y creo que Dios nos va a hablar en tus circunstancias individuales y también a este cuerpo de creyentes. En 1 Samuel 23, en el versículo 1 dice: los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. Alguien diga consultó. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Esa es una hermosa historia, dura unos par de párrafos, pero tanto sucede ahí. David todavía no es rey de Israel. Él ve que hay una necesidad, y saben que Dios no le dice a David, quiero que vayas, sino que David dice, ¿quieres que vaya, Señor? Veo, hay gente que han sido atacadas. ¿Tú quieres que yo vaya, Señor? Él consulta al Señor y Dios le dice, sí, ve a sálvalos. Él lucha una batalla que debía haber luchado Saúl, peleado Saúl, pero no lo está haciendo, y lo hace David y salva a la ciudad de Keilah del ataque filisteo. Una vez que salva a esta ciudad, escucha una palabra de que Saúl escuchó que David estaba allí. Y Saúl dice que llama a los hombres de guerra porque dice que va a ir y a sitiar Keilah porque David está allí. Entonces, Saúl está tan aferrado a capturar a David y sabe que va a ser la historia que una vez David vuelve a consultar al Señor, Señor, ¿realmente va a venir Saúl a esta ciudad y la ciudad de Keilah me van a entregar a Saúl? Y Dios le responde y dice, Saúl vendrá. Entonces David no se queda ahí y vuelve a consultar al Señor. Y dice, Dios, va a venir Saúl, pero la gente de Keilah, ¿me entregarán a Saúl? Y Dios dice, te van a entregar. Entonces David huye en el medio de la noche y Saúl no lo puede aprender. Lo que vemos en este pequeño párrafo es tantas cosas que están sucediendo en el corazón de un líder, que él levanta la mano para ser usado en una lucha que no es ella, pero está ahí representando a Dios, y luego alguien que le quiere hacer daño cuando él no ha hecho más que honrar al rey, y nuevamente consulta al Señor y Dios dice, sí, te va a venir a buscar. Pero los hombres de Keilah, le escuchas esta historia, las personas a las que él acaba de salvar lo van a traicionar. Los hombres por los quienes él arriesgó la vida, dice, los ha salvado a sus hijos, a sus familias, y ahora dice, sí, ellos te van a entregar, les dice Dios. Hablamos del dolor de ese líder, pero ahí no vemos que David sigue llorando y enojado con Dios, sino que vuelve a consultar al Señor, recibe la pregunta, la respuesta que necesita y sigue adelante. Quiero animarte el día de hoy, así como David, tú y yo estamos llamados a consultar al Señor para cada batalla. Si lo crees, vamos a darle un aplauso al Señor ahí en City, en DD también. Dios nos ha llamado a consultarle para cada batalla. Leyendo a 1 y 2 Samuel, leíste esas escrituras y dice, David consultó al Señor para cada batalla. Y esa promesa se encendió nuevamente en mi corazón, y quiero animarte a ti en tu caminar con Dios. Tengo un personaje y un título y dice, ¿alguna pregunta? Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque al proclamar esta palabra, tú haces la obra. Y gracias porque tú en cada situación, en cada pregunta, en cada matrimonio, en cada individual, en cada adolescente, Señor, cada persona que ella mayor años,
Háblale específicamente por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, cambia, fórmanos, llénanos más cerca de ti, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Vemos a David haciendo preguntas, pero ¿cuánto saben que la vida está llena de preguntas? Cada temporada de la vida todos tenemos preguntas que le estamos preguntando al Señor. Cada uno de nosotros podemos ir silla por silla en cada sede. Todos estamos preguntándonos algo. ¿Cuáles son las preguntas de tu vida? Del gran panorama, algo pequeño, algo urgente, algo que viene acercándose lentamente. Si las preguntas fueran emails o paquetes, ¿a quién le son entregadas tus preguntas? ¿Cuál es el destinatario de tus preguntas? ¿Quién es el que recibe tus preguntas en mi casa? Las preguntas son entregadas a mí. Tengo un hijo de 5, uno de 3 y una de 2. Si tuviera que categorizar esta temporada, porque sería preguntas. Siempre me están preguntando esto. ¿Por qué está ese lagartito fuera? ¿Por qué el toilet voy a ser más grande y tú vas a ser más chiquita alguna vez? Mis chicos me preguntan toda clase de preguntas tontas que son realmente muy auténticas para ellas. Me hacen preguntas serias. Esta semana volvimos a Miami y Wyatt me dijo, mamá y papá, quiero contarles acerca de los demonios y los ángeles. Y dije, ok, podemos hablar después de la comida, después de comer, ok. Rich habló con él y dice, ¿tiene sentido? Sí, me dijo, quiero hablar de eso mañana también. La verdad es que hay tantas preguntas que ellos me hacen y eso me ha desafiado y me ha dado convicción y me ha animado. Porque en algunas partes, a veces en algún momento dejamos de hacer preguntas. ¿Cuándo dejamos de ser francos en las preguntas que tenemos en nuestra vida? Yo soy madre, pero necesito que alguien tenga, mi padre sea un padre para mí y yo le puedo llevar mis preguntas a mi padre, no solo cuando estoy de rodillas, sino cuando estoy caminando o manejando al trabajo, o cuando tengo esa llamada rara o ese texto extraño o esa conversación que me deja inquieta, lo que suceda en mi vida. Yo tengo que poder hacer mis preguntas a Dios, consultarlo, preguntarle al Señor lo que yo no conozco. Y aquí vemos al rey David. Está en el campo, lucha de joven, lucha como guerrero, va al palacio, termina como rey. Es un hombre que tiene diferentes temporadas, pero desde el principio lo vemos que siempre preguntaba y consultaba al Señor. Siempre había una pregunta al quien él amaba y en quien confiaba, a la persona que él buscaba. Él consultaba al Señor en el campo, consultaba a Dios en la batalla, consultaba a Dios como rey. Y leemos esto en 1 y 2 de Samuel. Vas a leer que una y otra vez David consultaba al Señor. No es una característica normal de todas las personas en cada de este libro. Pero quizá la pregunta que tienes en tu vida te hace sentir inestable. Pero quizá el día de hoy, a través del Espíritu de Dios, Él quiere reenfocar tus preguntas. ¿No será que hacer las preguntas correctas a la persona correcta te va a hacer sentir seguro? ¿Qué sucede cuando consultamos al Señor primero? Consultar crea identidad. Leemos en 1 Samuel 13:14. Palabras que le dijeron a Saúl, el rey, que se ha rebelado contra Dios, y se le dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido.
David se conforme, se le conoce por esta declaración a su predecesor. El Señor está buscando un hombre conforme a su corazón. He escuchado y declarar, y también yo oro, Señor, que sea un corazón conforme a tu corazón, que sea un hombre que sea conforme a tu corazón, que sea una mujer conforme a tu corazón. Y quizá puedes escuchar esa declaración y piensas que es algo que viene natural. Y dice, wow, tienen la genética correcta, nacieron así, tuvieron un corazón que luce como el de Dios, tienen algo que Dios los hizo de la manera correcta. Y les digo, amigos, esto no se trata de el estado natural de David, no se trata de que Dios lo hizo así con un corazón que estaba inclinado a él. No es la genética, no es algo natural, es su persecución y su deseo. Es su deseo y lo que él persigue. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y porque él buscó el corazón de Dios, su corazón fue formado como el corazón de Dios. Algunos de ustedes están buscando a tu alrededor, ay, parece tan natural a ellos, parece que ellos parecen tener la vida perfecta, la vida les hace todo fácil. No tiene nada que ver con esta declaración acerca de David, de que David era un hombre según el corazón de Dios, es tanto de lo que él estaba buscando. ¿A quién le está preguntando? ¿Hay alguna pregunta? Porque David estaba lleno de preguntas. ¿Cómo buscas un corazón conforme al de Dios? Buscas el corazón de Dios. Lo que tú buscas te va a formar. ¿Qué estás buscando? ¿Qué preguntas estás haciendo? Porque buscar te lleva a ser. Jeremías es un joven que es elegido como profeta y le dice a este adolescente, a ver, todos los padres que los traicionaban, los que no estaban devotos a Dios, sino que estaban viviendo una vida en contra, fueron a través de la inequidad y se volvieron iniquidad. Lo que tú buscas te va a marcar. Lo que estás persiguiendo va a dictar en qué te conviertes. En Amos 5 dice, buscadme y viviréis. Cuando buscamos a Dios con nuestras preguntas, cuando consultamos a Él, lo que buscamos empieza a moldearnos. No podemos estar aquí buscando para saber, tengo que ser esta persona. No eliges ser una persona, sería un cambio cosmético para tu camino con Dios. No. Cuando tú buscas, te conviertes. Cuando consultas al Señor para saber lo que no sabes, Dios no espera que sepas todo. Te vas a perder un montón de la relación personal con Dios. Lo lindo es buscar a Dios cuando le preguntas lo que no sabes, y es que te conviertes, no al revés. Estás buscándolo hoy. ¿Quién recibe todas tus preguntas? Si trato de cambiarme para reflexionar sobre lo que veo alrededor de mí, me pierdo cuál es el sentido de seguir a Jesús. Tú recibes mis preguntas, tú respondes y me diriges y me cambias en el proceso. Pero ¿cómo consulta a Dios? Suena muy bien, me dices, pero ¿cómo hacía David para consultar a Dios? Parece que el Señor le hablaba a él. Yo quiero saber cómo le pregunto a Dios. La relación con Jesús y consultar no es un monólogo, es un diálogo. Algunas veces pensamos que la iglesia es de un solo lado. ¿Has ido alguna vez a cenar con alguien que no te deja meter un bocadillo? Y estás sentado en la mesa y dices, esto no es una conversación. Puedes salir con esa palabra persona cada vez. Después de un bar, dicen, no creo que vamos a volver a salir a comer. Creo que ellos necesitan una buena comida y tiempo solitos, porque realmente les encanta escuchar el sonido de su voz. La conversación con Dios no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios se deleita en tener una conversación contigo.
David preguntó porque sabía que Dios iba a responder. No simplemente le planteó la pregunta para saber que estaba confiando en él, sino que Dios sabía que podía confiar en él. Él buscó a Dios y esperó hasta escucharlo hablar. ¿Cómo puedo buscar a alguien si no le estoy preguntando? Dios siempre tiene tiempo para hablar. ¿Has hecho tú tiempo para hablar? ¿Has hecho tiempo? Creo que todos estamos escuchando a alguien. Todos estamos permitiendo que nuestras preguntas le lleguen a alguien. Todos tienen un micrófono estos días. Todo el mundo. El cínico, el cómico, cada temporada, la persona cansada, la persona amargada, los que saben, todos. Cada persona a nuestro alrededor tiene un micrófono, pero Dios no habla con un micrófono. Él susurra porque es algo personal. Él nos susurra. Y puedes tener una conversación de uno a uno con Él. Pero lo que busca tu corazón lo encontrará. Si tienes un corazón amargado, vas a encontrar una voz que está cansada. Si eres una mujer que tiene un corazón ambicioso, vas a encontrar la voz del materialismo. Si eres un hombre que está buscando el crédito, vas a encontrar voces que te van a alimentar tu ego y tu poder y lo que logres. Todos tienen un micrófono todos estos días, pero no vale la pena escuchar a todos. Lo que estás escuchando es lo que estás aprendiendo, lo que te estás convirtiendo. Está impactando la forma de tu corazón y tu destino. Pero consultar no solamente te lleva a la identidad, sino también te lleva a la intimidad. Las preguntas llevan a la intimidad. Esa es la manera en la que Dios nos creó. Rich habló acerca de que celebramos nuestro aniversario esta semana. Y al repasar 17 años de matrimonio y 21 años juntos, lo que puedo saber es que cada temporada de nuestra vida es para crear un matrimonio fuerte. Tenemos que seguir conociéndonos. Él no es la misma persona. Cuando él no es la misma persona que era no solo los 17, sino ni el mismo verano pasado. Él ha estado cambiando. Como sé dónde está, no tengo que meterme en presuposiciones, así como entras en peleas. Yo te vi hacer eso, supongo que estás sintiéndote de esta manera. La manera más saludable es preguntar para tener un matrimonio saludable. Es hacer preguntas. Y ahora, al preguntar, puedo entender, y al entender, cambia mi perspectiva. Y lo que pensé que vi, lo veo con ojos nuevos de comprensión y me lleva a más intimidad porque nuestros corazones están conectados, porque nos empezamos a conocer continuamente y lo vamos a hacer así hasta el final de nuestras vidas. Vamos a seguir conociéndonos a través de las preguntas. Es increíble porque Dios creó a mis hijos para que sean inquisitivos. Nosotros estamos maldiciendo las preguntas, pero las preguntas son parte del creativo proceso de Dios. A Él le encantan las preguntas. Él no se cansa por ellos y las puso en tu destino y en la experiencia humana. Así que consulta al Señor, porque algo hermoso que si dejas de hacer preguntas, dejas de buscar y de perseguir, no son las proximidad física o las citas a la noche, sino estar esas conversaciones para que nuestros corazones se unen, se tejan juntos. Él nos creó con preguntas para crear intimidad y para crear un conocimiento verdadero. Y con Dios, puedo decirte, quizá has estado caminando con Él por décadas. Siempre hay algo más. ¿Hay alguien agradecido el día de hoy? Vamos a darle un aplauso al Señor. Siempre hay algo más. Y para David es esta consulta. Hay un registro histórico en Primera y Segunda Samuel. Nos cuenta quién habló con él, qué batallas logró y huyó de Saúl
Vemos el palacio, pero cuán hermoso es que también vemos el punto de vista personal. Al abrir los Salmos y lees, puedes tener un paralelo en primera y segunda Samuel, cuando él consultaba a Dios, lo que es el diario íntimo de David, cómo sonaba a él buscar al Señor para conocer el corazón de Dios. Es lo que dice en el Salmo 27. Es uno de mis capítulos favoritos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aunque cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola pido al Señor, y esto es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar la orientación de su templo. Porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada, al amparo de su santuario me protegerá, me pondrá en lo alto de una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca mi rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de mis enemigos. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan testigos falsos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Esa es una palabra para alguien hoy. Cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Así que podemos darle gloria al Señor. Esto es algo personal, es algo auténtico, es algo íntimo, es algo honesto, es el corazón abierto. Y cuando nuestro corazón en lo personal, lo más recóndito de nuestro corazón dice solo una cosa: habitar en la presencia del Señor cada siempre y buscar su rostro en su templo todos los días de su vida, por toda la eternidad. Tener una audiencia con su Padre Celestial. Saber que cuando Él pregunta, tú te ocupas, te deleitas y respondes en esta conversación. Leemos en el Salmo 27, parecen 200 personas, es realmente muy confiado y también está clamando al Señor. Puedes tener diferentes momentos en tu vida en el mismo día. Pero esa ola, no importa cómo venga, puedes llevársela al Señor. Mis preguntas no van a ser entregadas a alguien que no te conoce, a alguien que no confía en ti. A mi izquierda y a mi derecha no pusiste una persona entre mí y tú como un intermediario. Solo mi Salvador Jesús puedo entrar a la presencia de Dios con osadía, abierto, honesto, y puedo pedirte y preguntarte lo que está en mi corazón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna cosa que pides siempre? La escuela empieza, van a aprender los chicos. Cuando tienes una pregunta, ¿qué haces? Levantas tu mano. Y en la adoración, cuando estoy adorando a Dios, estoy levantando mis manos y mi corazón está diciendo: Señor, tengo preguntas, pero te las traigo a ti, porque tú eres el único que no tiene una pregunta. Y puedo encomendarte mi vida y te confío mis preguntas y lo que no veo y no entiendo. No voy a asumir cosas, voy a inquirir y consultar. Y voy a seguir consultando
David no estaba vengativo, estaba honrando al rey. El rey quería matarlo y David se rehusó a atacarlo porque le dijo, no se trataba de volver al palacio, no se trataba de ser reconocidos por los hombres. Él había sido visto por Dios allí en el campo. Él sabía que los ojos de Dios estaban sobre él antes de que ninguna otra persona antes de que alguien reconociera lo que Dios le había puesto en su corazón. Y Dios podía honrar a aquellos que lo despreciaban, podía proteger a los que querían hacerles daño. ¿Por qué? Porque David no se sentía engreído. Su vida no decía, esto es mío. Su vida decía, soy tuyo, esto no me pertenece a mí, Señor, pero yo pertenezco a ti, Señor, cada parte de mí. Así que voy a seguir preguntándote, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que diga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que responda? ¿Cómo debo pensar, Señor? Yo pertenezco a ti. Así que continúo consultando al Señor. Porque si soy tuyo, Señor, tú no aumentas la amargura. Tú no tienes que tener que alguien te convenza de servir. Cuando dices, yo soy tuyo, Señor, no necesitas que te empujen cada semana para vivir generosamente y ofrendar y diezmar y vivir tu vida marcada por la generosidad. Cuando tú dices, yo soy tuyo, Señor, tú entregas tu falta de perdón y eliges ser un pacificador. Tú buscas la paz porque estás buscando el corazón de Dios. Cuando dices, yo soy tuyo, Señor, aun cuando Dios no se mueve en el tiempo en que tú esperabas o deseabas, tú no te alejas y le haces preguntas a alguien más que te promete un arreglo rápido. No, en cambio dices, aquí estoy, Señor, en tu casa, no es mi casa. Quiero estar en tu casa porque yo soy tuyo, Señor. Alguien que le dé gloria a Dios. Alaba al Señor en esta casa. Alaba allí al Señor en City. Yo soy tuya, Señor. Cantamos esa canción que dice, llévame contigo, que escribió nuestro equipo. Es una palabra, canción de consulta. Dios está a mi favor. ¿Piensas que Dios está en tu equipo? No, tú estás en su equipo. Es su casa, es su iglesia, es su plan, es su historia. No es esto es mío. Por eso el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque él no se sentía con derecho a nada. Decía, yo soy tuyo, Señor. ¿Cuándo y dónde consulto a Dios en estos 21 días de ayuno y oración? No hagamos lo mismo de siempre. Digamos, Señor, yo soy tuyo como nunca antes. Realmente consultemos al Señor, busquémoslo a Él, traigámosle todo lo que tenemos. También animemos a nuestros familiares a hacer. Hablemos de eso. Busquemos a Dios. Hablemos juntos y veremos a Dios respondiéndonos de una manera como nunca antes. Al dejarle lugar, al rendirnos, no solo consultamos y recibimos intimidad, sino también consultamos para recibir instrucciones. Muy importante. Las nuevas temporadas requieren nuevas estrategias. Y escuchamos de David en 2 Samuel 5, el versículo 17, de otra experiencia, una batalla que enfrentó. Al enterarse de los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor. Ahí va. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que los entregaré en tus manos. Entonces David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Y David dijo, como se abren brechas en el agua,
Así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va frente a ti para derrotar al ejército filisteo. Así hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Geba a Geser. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás preguntando o estás en piloto automático? Recuerdo volver a casa después del trabajo, regresando al trabajo, me preguntaba, ¿cómo llegué hasta acá? Se siente horrible cuando te das cuenta de que sin pensarlo caminaste por un camino porque has caminado por ese camino tantas veces. Soy muy mala cuando llamo a algún lugar del servicio y está en esas voces automáticas. Mi cerebro a veces tengo que llamar 4 o 5 veces porque mientras están diciendo todos esos números, algunos, me canso y es como que no puedo concentrar. No puedo creer que ya es la tercera vez que estoy llamando. Esta vez me tengo que enfocar, pero de repente estás pensando en la cena y se te escapa otra vez. A veces nos sentimos tan cómodos con el camino que conocemos bien. Aunque estés en el mismo camino, quizá necesites un diferente acercamiento. O quizá puedas experimentar nuevas oportunidades en las que tienes que tener en cuenta. O quizá haya obstáculos que no estaban allí la vez anterior que caminaste por este camino. La ubicación puede ser la misma, pero las temporadas cambian. Puedes estar en la misma ciudad y experimentar una experiencia distinta según la temporada en la que estás. David estaba en el mismo lugar, contra el mismo adversario, pero estaba en una diferente temporada. Y él consultó al Señor para cada batalla. Y como decidió no meterse en piloto automático y hacer suposiciones, sí, la última vez los vencimos, los vamos a vencer otra vez más. Estamos en el mismo con la misma jugada. Que Dios le dijo, no vuelvas de la misma manera. Dice, ve por alrededor. Las nuevas temporadas requieren nuevas estrategias y las nuevas estrategias no vienen de TikTok, no vienen de un libro de liderazgo, no viene de lo que la persona a tu izquierda o a tu derecha o el mayor influente está diciendo. Viene de Dios. Viene de Dios. Las nuevas temporadas requieren nuevas estrategias. Te quiero decir algo. Si prestas atención no solo a la temporada, sino al que creó las temporadas, vas a caminar en fuerza y protegido, porque no te equivoques. Si Dios tiene diferentes estrategias, el enemigo también tiene diferentes estrategias. Y te quiero decir algo, el enemigo no va a ceder y tú tampoco debes ceder. El enemigo no va a dejar de atacar a tus hijos, a tu matrimonio, contra tu paz, contra tu gozo, porque tú tienes que dejar de perseguir lo que es tu derecho, la presencia de Dios a cada paso del camino. ¿Estás alerta o estás en piloto automático? ¿Estás haciendo lo que sabes que debes hacer o estás haciendo lo que Dios te destinó a hacer? Queremos ser un pueblo que consulte al Señor, que ore primero, que sea nuestra primera respuesta. Señor, queremos orar. ¿Por qué? Porque las nuevas estrategias se requieren en una nueva temporada. Tu matrimonio puede necesitar una nueva estrategia. Tu parentesco debe tener una nueva estrategia. Nuestro trabajo puede necesitar una nueva estrategia. Tu pensamiento puede necesitar una nueva estrategia. Tus amistades necesitan una nueva estrategia. ¿Dónde va a venir? No solo discierne las nuevas temporadas, sino busca al que crea las temporadas. Jesús nos enseña en Mateo
cómo velar y orar. Está orando en el Getsemaní antes de su arresto en Mateo 26, 39 y 41. Yendo un poco más allá, se postró sobre el rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible. Aunque él vino a la tierra con una misión, está siendo honesto con Dios y consultando a su Padre. Si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que te estoy pidiendo esto, pero no importa qué pase, voy a confiar en ti. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús no tiene miedo de consultar a la voluntad del Padre y está dispuesto a seguirlo aunque la respuesta no sea lo que él quería. El piloto automático no te va a sacar adelante esta nueva temporada. El piloto automático no te va a traer la victoria en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu mente. Tenemos que consultar al Señor. Pero sí llega un momento en nuestras vidas cuando le decimos a las voces que nos rodean: no más consultas. No sé si han visto eso. No más consultas, no más preguntas. Vemos que él le preguntaba al Señor, pero la única vez que sabemos de que él averigua no llevó al corazón de Dios, sino que lo alejó del corazón de Dios. Muchas veces el Señor consultó al Señor. Y el mayor error que consultó fue cuando hizo la consulta a una persona incorrecta. Dice 2 Samuel 11:3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y su esposa de Urías elitita. Si no conoces la historia, Betsabé era la esposa de otro hombre. David la ve, la desea y empieza a consultar, a averiguar. Él averigua de los que lo rodean y le responden. Toma a la esposa de uno de sus mayores guerreros cuando él está en el campo de batalla. La deja embarazada y para tratar de encubrir su pecado, mata al marido, comete asesinato y adulterio. Me pregunto, ¿cómo hubiera sido la historia si David hubiera consultado al Señor acerca de Betsabé? Cuánto dolor. Ese hijo murió a causa del pecado. Él asesinó, quebrantó una familia. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado con David si hubiera hecho lo que siempre había hecho? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Será que hay algunas preguntas en nuestra vida que ya conocemos la respuesta, pero no queremos la respuesta de Dios, así que seguimos preguntando a nuestro alrededor? Voy a preguntar hasta que alguien me entienda. Voy a seguir preguntando hasta que alguien me tenga compasión. Voy a seguir preguntando hasta que alguien esté de acuerdo. Voy a seguir preguntando hasta que alguien apoye esto. Las preguntas son poderosas. Y quiero decirte, el enemigo conoce muy bien este juego. Porque si vas al Génesis, la primera tentación fue una pregunta. Fue una consulta a Adán y Eva. Dice, ¿realmente dijo Dios? Es interesante que nos arrojamos, nos quitan del rumbo a las personas que empiezan a cuestionar lo que Dios ya ha respondido. Los que están a tu alrededor a veces te dicen, ¿realmente Dios te dijo? ¿Realmente Dios dijo? Y estamos dejando que las preguntas de gente que nos rodea, gente que está herida y quebrantada y que no tienen la vida que nosotros queremos, cuestionen nuestra confianza en Dios. ¿Realmente dijo Dios? Amigos, hay un momento en nuestra vida donde tienes que mirar a tu izquierda, a tu derecha y decir, no más preguntas, no más consultas, ya no necesito
más consultar. Dios, no estoy cuestionando, Dios me ha hablado, Él me lo dijo, yo lo creo, estoy hablando con Él y hasta nueva aviso, no voy a parar lo que Él ha comenzado. Vamos a alabar al Señor. No más consultas. Ya está firme en mi corazón. No trates de desenterrar lo que Dios ya ha sembrado. Las preguntas del enemigo, las preguntas de los demás y las preguntas que me hago a mí misma, porque si soy franca, en toda mi vida vienen pensamientos de comparación. Ella lo hace de esa manera, yo tendría que poder hacerlo así. Ellos tienen ese ritmo en su matrimonio. Quizá ese tendría que ser nuestro ritmo y la manera en que nosotros hacemos las cosas. Quizá yo debería, el Espíritu Santo, si lo consultas a Él, va a hablar a tu corazón claramente cada vez que tus pensamientos vayan a la comparación. ¿Y sabes lo que te va a decir? Tú no eres ellos. Nunca lo serás. Tú eres diferente. He marcado un rumbo para ti que es distinto, así que deja de tratar de comparar tu matrimonio, tu trabajo, tu tiempo, tus amistades, tus llamados, tu propósito. Nunca vas a ser como los demás. Silencia las voces de la comparación, así que deja de consultar y de cuestionar. Si midiera mi matrimonio de la manera cuando nos movemos, de otras maneras cuando Dios nos manda a llamar, nunca podría cumplir el propósito que Dios me ha llamado. Si me tuviera que comparar con cada mamá joven, con lo que dice que es normal y lo que dicen que se espera, nunca tendría la fe para caminar el camino que Dios me ha llamado. Mis preguntas van a Él. Si Él dice, ve, yo voy. Si dice, detente, detente. Si dice, descansa, yo descanso. Si Él da la luz verde, si Él da la luz roja, lo que Él diga es lo que yo quiero hacer. Yo no soy ellos y tú tampoco. Así que silencia las voces. No vale la pena comparar, estás perdiendo tu tiempo. Ayer estaba hablando una héroe de mi vida, Marlene Brummett. Ella y su esposo Ron dirigen Miami Rescue Mission, el mayor programa de impacto en Florida. Sirven millones de comidas, dan restauración, rehabilitación, hogar. Rescue Mission desde que comenzamos nuestra iglesia. Ron y Marilyn no teníamos dónde ir y ellos nos dieron el lugar para abrir la iglesia. Y ayer estábamos poniéndonos al día y estábamos hablando acerca de las personas que nos llenan de fe en nuestro caminar con Dios. Estábamos hablando de los misionarios que al leer sus biografías y ven las documentales sobre su vida, de repente te das cuenta de que cada uno de ellos han tenido una historia única y tenemos que seguir buscando al Señor, y las cosas que ellos vivieron son cosas que ni podemos imaginarnos. Estamos hablando de esto y lo hablamos juntos y dijo, esto es realmente animándome que desde niña mis cuentos y las historias para irme a dormir no eran historias de cuentos de hadas, sino historias de misionarios contándonos qué era lo que habían hecho alrededor del mundo, dejando toda su vida porque se habían entregado a Dios, y pensando en esos nombres con los que me criaron mis padres. Había un nombre que es una niña que se destacaba, era Lillian Trasher. Ella nació al final de los 1800 aquí en el sur de Florida, en Jacksonville. Era una adolescente que va al seminario y Dios la llama al campo misionero y está comprometida con un hombre. Él era un pastor, pero él no tenía el mismo llamado al campo misionero. Y me acuerdo que mis padres me contaban, de 6, 7 años me contaban esta historia, y 10 días antes de la boda, porque sabía que Dios le había pedido esto, él le dijo, ¿qué quieres? Estás llamado a las misiones. Porque no tenían una llamada igual. 10 días antes de la boda, canceló la boda. Fue
a otra parte del mundo con menos de $100 en su bolsillo. Vio una necesidad en Egipto y empezó con un niño que estaba malnutrido, que lo querían tirar al Nilo para ahogarlo porque no había esperanza, y recibió a este bebé como propio por los años. Empezó a los 23 años haciendo lo que podía, sin fondos, sin apoyo, y Dios suplió cada necesidad y ella siguió buscando al Señor. Cuando cumplió 50 años viviendo, 50 años sirviendo al Señor, 1.200 niños estaban en ese orfanato y miles de niños habían sido estado del Señor. Ella dio su vida al Señor porque le preguntó a una persona cuál era la voluntad de Dios para su vida. Todos estos misioneros, no se trataba de su plan, no se trataba de su nombre y no se trataba de su gloria. Aún el día de hoy, miles y miles de misioneros alrededor del mundo ni siquiera conocen su nombre, pero Dios sí los conoce. Dios está hablando y dirigiendo. Y no lo sabes, pero estás en Miami como misionero. Dios tiene una misión para ti aquí en South Miami. Dios tiene una misión para ti, City. Dios tiene una misión para ti, Design District. Dios tiene una misión para ti, Everglades. ¿Vas a consultar al Señor? Porque Dios puede hacer lo que sea. Hay algo que de niña, al escuchar esas historias, Dios puede hacer lo imposible. ¿Por qué no le preguntas cuál es su voluntad? No quiero pedirle a Dios que se una a mis planes. Quiero estar dispuesta a hacer lo que Él me llama a hacer. Si Él me ha llamado a pasar por el sufrimiento, si me ha llamado a pasar por una situación difícil, Él nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Todas las personas que han marcado una huella por el nombre de Jesús, no se trataba de lo que ellos sabían. Estamos obsesionados con la información. Parece que tenemos que saber y saber, saber. No se trataba de lo que sabían, sino a quién conocían. ¿A quién conoces tú? ¿Quién recibe todas tus preguntas? Porque creo que Dios hoy está diciendo, yo sé cosas. ¿A dónde están tus preguntas? Quiero que me conozcas. Yo tengo todo lo que buscas. Y al buscarme, a conocerme, no solo buscar lo que tú deseas, sino conocer mi corazón, tu corazón se volverá como el mío. Y te voy a usar tu familia, voy a usar los momentos más comunes de tu día y de tu vida. Si todo consultas al Señor, vamos a orar en un momento, pero creo que debo animarte. ¿Qué es buscar al Señor? Quizás estás casado por 20 años, quizás estás hablando acerca de las facturas con tu Padre, Señor, y le dices, Señor, no sabemos qué hacer, te tomas de la mano. No tienes que rogar, dice la Escritura, porque eres un hijo y una hija de Dios. Señor, te pedimos, cuando tu hijo está lejos de Dios, cada vez que pienses en ellos, puedes llevar una pregunta al Señor. Señor, muéstrame cómo hablarles. Ayúdame a esperar el momento correcto. Señor, confío en ti. Abre mis ojos al discernimiento. En esos momentos a diario, puedes hablar con Dios a diario. En todo momento. Y Señor, busca tus preguntas. David consultó al Señor. Señor, que mi corazón sea conforme al tuyo. Hey, this is Rich and Dawn Sheree Wilkerson, and we want to say thank you so much for watching and engaging with today's content. Maybe today you want to make the decision to follow Jesus. Why don't you pray this prayer with me? Dear Jesus, today I choose to entrust my life to you. Forgive me of my sins. Make me a new creation. I love you. In Jesus' name, amen. We're celebrating with you the decision that you've made, and we want to walk this journey out alongside you. Yeah, and if you just prayed that prayer, why don't you go ahead and follow the prompts that are on the screen right now. We're so glad that you took some time to watch today's message. Do us a favor. If it encouraged you, if it impacted you, go ahead and share this. And if you haven't already, go ahead and subscribe to the VOO Church YouTube channel so you can continue to get more content like this. We love you guys, and we're declaring the best
is yet to To come. come.